Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que en este día se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, amados hermanos. En este capítulo 23 del libro de Mateo, Jesús hace una fuerte crítica a los fariseos y a los escribas en razón de que ellos no estaban haciendo la voluntad del Señor y en vez de que el pueblo se acercara a Dios, ellos le colocaban obstáculos. Que el Señor nos bendiga. Lo primero que nos habla, cierto, este capítulo, una crítica que Jesús hace a los fariseos porque ellos enseñaban costumbres, enseñaban la palabra, cierto, acomodada a como ellos la interpretaban, y lo que ellos le exigían al pueblo, los fariseos y los escribas no lo hacían y tampoco lo cumplían. El Señor nos ayude. La segunda parte de este capítulo nos habla acerca de 7 ayes que Jesús enumera sobre los fariseos y los escribas. ¿Ya? Personas que a la verdad, queridos hermanos, se encontraban justos y fieles al Señor, pero su conducta no era conforme a la voluntad del Señor. Ya se presentaban como personas muy espirituales, pero sus vidas, su carácter dejaba mucho que desear. No hacían la voluntad del Señor y sí le exigían al pueblo que debían de cumplir toda la ley. Y lo tercero que habla este capítulo, queridos hermanos, nos habla acerca de del lamento de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, por Jerusalén. Que Dios nos ayude y que Dios nos aumente la fe. Después de acusar a los escribas y los fariseos por la dureza de su corazón y por su hipocresía, el Señor se quebranta. Ya hace lamentación sobre el futuro que le espera a Jerusalén, la cual había rechazado innumerablemente, cierto, la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Esto nos habla, queridos hermanos, ¿cierto?, de la constante insistencia de Dios para que su pueblo se vuelva a Él. El amor de Dios, ¿cierto?, por su pueblo Israel comienza cuando Israel era esclavo en Egipto. Dios amó tanto a Israel que decidió engrandecerlo sobre las demás naciones. Y no lo hizo porque Israel fuera el mejor de todos, sino porque Dios amaba a Israel. El Señor nos ayude. Eso lo encontramos en Deuteronomio 7, versículo 7. Lamentablemente Israel no supo valorar el amor de Dios y constantemente se rebelaban contra el Señor. Nosotros conocemos la historia. El Señor nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y sepamos agradecer el amor del Señor hacia nosotros y valorarlo. Lo segundo que nos habla este texto que hemos leído acerca del lamento profundo de Jesús por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. La historia de Dios con su pueblo nos hace entender el gran amor que Él expresó hacia ellos, ¿ya? Jeremías declara su profundo dolor al ver cómo aquella nación que tanto cuidó y salvó se perdió por toda clase de pecados. El Señor nos ayude. Una de las cosas más tristes que hizo Israel con el Señor, y Dios se lo reclama porque las naciones vecinas que adoraban ídolos, estatuas, cierto, hechas de mano de hombre, nunca se apartaron de sus ídolos. En cambio, Israel, viendo todo el poder, toda la gloria que Dios había derramado sobre ellos, se apartaron y dejaron al Dios vivo. Tal vez la enseñanza que nos habla aquí, que cuando la gallina presiente el peligro, rápidamente cacarea, llamando a sus polluelos para que éstos corran y se escondan debajo de sus alas y así protegerlos de los depredadores. Tristemente, Israel no quiso eso, no corrió a apartarse o a estar debajo, ¿cierto?, de la sombra del Omnipotente, y como consecuencia ya perseveraron en sus maldades y se quedaron expuestos a la destrucción que vino sobre ellos. El Señor nos ayude, que Dios nos aumente la fe y la confianza. Entonces tenemos la constante insistencia de Dios, ¿cierto?, para que su pueblo se vuelva a Él. Vemos el lamento profundo de Jesús sobre Jerusalén, ¿ya? Pero también vemos un juicio. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. El Señor nos bendiga. Dice: el juicio de Dios para una nación que cerró sus oídos. Aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta proclamación de Jesús es un anuncio profético de lo que sucedería en el año 70 después de su partida de esta tierra, cuando el general Tito coloca sitio sobre Jerusalén y la ciudad es destruida, el templo es saqueado, muchos judíos son muertos y otros son llevados cautivos, ¿cierto?, a otras naciones, y desaparece la nación como Israel. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Todo esto por rechazar, ¿cierto?, el amor de Dios, por rechazar la preocupación de Dios hacia una nación que Jesús y que Dios tanto amó. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Hermanos queridos, nuestra reflexión para hoy día es que nosotros no debemos abusar de la misericordia y la paciencia de Dios, sino aceptar su llamado antes que, ¿cierto?, nuestras oportunidades se terminen y sea demasiado tarde. Que Dios nos aumente la fe, que Dios nos libre del juicio y que nos acerquemos al Señor con un corazón sincero para que Él se agrade de nuestras vidas y ser realmente el pueblo que Él necesita de nosotros. Que Dios les bendiga. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias por todo su amor y su misericordia. Gracias por hablarnos, por insistirnos, Señor, tantas veces que debemos de arrepentirnos, que debemos de apartarnos del pecado y debemos servirle con un corazón sincero y cumplir su palabra. Líbrenos, Señor, de la hipocresía, líbrenos del orgullo, de la vanidad. Líbrenos, Señor amado, de no hacer su palabra, sino que constantemente nos esforcemos en cumplirla. Líbrenos de todo juicio que venga sobre nosotros y que sus misericordias sean renovadas para nuestras vidas todos los días. Le bendecimos y le adoramos y le agradecemos por esta su palabra, en la dulce y poderosa bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y en todo lo que usted coloque mano esta semana, Dios les sea prosperando.